Hey chicos y chicas, ¿cómo están el día de hoy? Espero que en realidad estén súper bien chicos, muy bien. El día de hoy vamos a ver qué es lo que es un segment tree, cuáles son sus propiedades principales y para qué es que nos sirve un segment tree, ¿no? ¿Qué es esa cosa? Muy bien, lo primero es definir qué es una operación binaria chida, ¿no? Chida para el segment tree. Muy bien. Estas operaciones, las operaciones binarias, son las que toman dos elementos y hacen algo. Por ejemplo, en este caso voy a definir mi operación binaria como eh, el símbolo asterisco. Bueno, este símbolo. Entonces, por ejemplo, esta es una operación que toma dos elementos, A y B, en este caso, ¿no? Y lo que tiene que cumplir es asociatividad y, y existencia de un elemento neutro. Ahora, la asociatividad es nada más que no importa el orden en el que nosotros hagamos las operaciones cuando tenemos varios elementos, por ejemplo 3, no importa el orden porque el resultado va a ser el mismo. Por ejemplo, si hacemos la operación A y B y después hacemos la operación con C, pues esto debería ser lo mismo que primero que hacerle la operación A con B y C hecha su operación. Entonces, si nuestra operación binaria satisface esto y además satisface la existencia de un neutro, al cual voy a llamar O, voy a denotar como O. El neutro satisface que cualquier elemento A, si le haces la operación con O, te da el mismo elemento A. Entonces, cualquier operación binaria que satisfazca estas dos condiciones, la llamamos una operación chida para el segment tree. Es decir, que podemos hacer un segment tree con esta operación. ¿Ok? Ahora vamos a ver qué es un segment tree. Para esto voy a utilizar un Diffbooks. Muy bien, un segment tree es una estructura de datos. Es decir, una estructura que nos permite acomodar los datos de cierta manera que nos sean útiles, ¿no? Para este caso, para un segment tree, lo que necesitamos es un conjunto de elementos. Ya que tenemos el conjunto de elementos, este, lo que vamos a hacer es acomodarlos de esta manera. Por ejemplo, hay que suponer que tenemos cuatro elementos. Un segment tree para cuatro elementos se vería de la siguiente manera. Ahorita vamos a explicar por qué. Muy bien, entonces este es un árbol que va a representar un conjunto de cuatro elementos. Ajá. Ahora, este árbol tiene una propiedad interesante, la cual es que cada nodo del árbol representa un rango de elementos en nuestro arreglo. La raíz del árbol va a representar todo el arreglo, es decir, de uno a n, ¿no? En este caso, n es 4. El hijo izquierdo, usual, típicamente se pueden invertir los rangos que representa el hijo izquierdo y el hijo derecho, pero típicamente el hijo izquierdo representa la primera mitad del rango, es decir, la mitad es hasta el 2, entonces este va a representar el 1, 2, y la segunda mitad representa el resto. En caso de que nuestro rango tenga una longitud impar, pues podemos representar la primera mitad hasta el piso de n entre 2, del tamaño del rango entre 2, y el segundo hijo, el derecho, el resto. O al revés. Ajá. Entonces, por ejemplo, en este caso, para el 1, 2, pues el izquierdo representa la primera mitad, que es de 1 hasta 1, y el derecho representa la segunda mitad. Y así, para cada nodo. En este caso, cuando llegamos a 1, 1, 2, 2 y tal, como no tienen hijos, pues sus hijos ya no representan un rango. Es fácil ver que un nodo soja, sí, solo sí, representa un solo elemento.
Ahora bien, ¿qué va a estar almacenado dentro de los nodos de este árbol, ¿no? Cada nodo representa un rango, pero hay un valor dentro de los nodos. Muy bien. El valor de cada nodo representa hacer la operación a todos los elementos de ese rango. Es decir, para un nodo V, el V representa el hijo izquierdo de V. Muy bien. Un nodo V que representa el rango LR. El V representa el rango mm, desde L hasta L más R entre 2. Y el hijo izquierdo, el hijo derecho, right V, representa el rango desde L más R entre 2 más 1, es decir, desde el siguiente elemento de la mitad hasta el final, ¿no? Y la raíz representa el rango desde 1 hasta n. Muevo esto para acá. Entonces, esta es la definición formal de qué representan los rangos. Ahora, cada nodo, además de representar un rango, contiene un valor. Ese valor es la operación hecha a todos los elementos de su rango. Más formalmente, el nodo representa hacer la operación en todo su rango. Entonces, para construir los valores del árbol, pues podemos comenzar con los casos base, es decir, con la información que ya sabemos. Aquí sabemos que el rango 1, 1, hacer la operación solamente a 1, 1, así, pues es a 1. Y así para todos los valores que están en las hojas, ¿no? Para eso ya sabemos calcular su valor. Ahora, si se fijan, podemos construir nueva información para los padres que ya tenemos, para los padres de los valores que ya tenemos, pues podemos obtener su valor simplemente haciéndole la operación al valor del hijo izquierdo con el valor del hijo derecho. En este caso, por ejemplo, pues sería A1, operación A2, y para el valor de la raíz, pues sería A sub 1, operación hasta A sub 4, ¿no? Entonces, eso es lo que representa nuestro segment tree. Esto es lo que es un segment tree en esencia. ¿Y para qué nos sirve? Nos va a servir para poder eh, hacer una operación al arreglo en un rango o ver cuál es, o hacer una operación en un rango y encontrar su valor. Por ejemplo, si nuestra operación es el mínimo, entonces podemos conseguir el siguiente segment tree. Estos son los casos bases del segment tree y pues para completar el segment tree lo podemos hacer en este caso a patino. El mínimo entre el hijo izquierdo y el hijo derecho es 1. El mínimo entre el hijo izquierdo y el hijo derecho aquí es 2. Y el mínimo aquí es 1. Aquí mentalmente imaginemos qué rango representa cada uno. ¿Sí? Entonces, lo voy a anotar de hecho. Muy bien. Entonces este es el segment tree que podemos construir con esto. Entonces, el segment tree nos va a servir para contestar preguntas. En este caso, entonces ya nos representa cuál es el valor mínimo. Esto es lo mismo que hacer mínimo de L a L más 1. Y esta clase de pregunta es la que nuestro segment tree tiene almacenado en ciertos nodos. Ahora, podrán darse cuenta que el segment tree no contiene, que nuestro segment tree no contiene todos los rangos. Es decir, un nodo no existe tal vez puede que no exista un nodo que contenga un rango LR dado. ¿Sí? Entonces,
Una pregunta que esto nos sugiere es la siguiente. ¿Se pueden combinar nodos para obtener la respuesta en cualquier rango? Muy bien, les doy unos minutos para pensarlo. La respuesta obvia es que sí. Si se fijan, podemos combinar los nodos de las raíces de las hojas para obtener cualquier rango, ¿no? Ahora, ¿existe una manera de hacerlo con menos nodos? Esa es otra pregunta. ¿Cuál es la mínima cantidad de nodos que necesitamos para cubrir un rango dado? Ajá. Muy bien, les dejo unos minutos para pensarlo. Bien, la respuesta es Olo Gene. Sí, muy rápido, ¿no? Muy pocos nodos. Ahora, ¿por qué esto es cierto? ¿Cómo es que esto sucede? Para eso vamos a eh, introducir el siguiente algoritmo, que va a ser el que nos va a servir para encontrar estos nodos. Y luego procederemos a demostrar que hologenes son los que se necesitan. Muy bien. El algoritmo es el siguiente. Comenzamos en el nodo V, en el nodo raíz, ¿no? Es decir, el nodo que representa todo el arreglo. Y ahora definimos, más bien denotamos, el nodo actual en el que estamos como V. ¿Sí? Ahora necesitamos hacer tres preguntas al nodo V para poder determinar si la información que este nodo tiene nos sirve o no. La primera pregunta es, ¿el nodo V representa un rango totalmente fuera de LR? LR es el rango por el que queremos, por el que estamos preguntando. En caso de que la respuesta sea sí, eso quiere decir que esta información no nos interesa. Ajá. Ahorita vamos a ver qué hacemos con esto. La segunda pregunta es, el nodo V, lo mismo, ¿no? Como el nodo V representa un rango, ¿sí? Totalmente dentro de LR, es decir, el nodo V contiene información, contiene, o sea que toda la información que hicimos en el nodo V nos va a ser útil para calcular todo el segmento, es decir, que no hay pedazos que consideramos de más, sino todo lo que consideramos está bien. No sé si es una pregunta. En caso de que ninguna de estas dos últimas se cumpla, eso quiere decir, esto quiere decir que hay elementos que sí están dentro de LR, pero hay otros que están fuera de LR. Entonces, considerar el valor de este rango no está bien porque estamos considerando información extra. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tener una variable, por ejemplo, ans, que inicialmente es el neutro. Es decir, sea lo que sea que le apliquemos a ans, se va a quedar igual, ¿no? Porque es el neutro. Entonces, en caso de que la respuesta para cuando estamos visitando un nodo V sea aquí en la primera pregunta, sea así, entonces, pues nada más dejamos de considerar su subárbol, porque cualquier rango que esté en su subárbol nos va a estar dentro del rango de V. Entonces dejamos de considerar ese subárbol y a la respuesta le aplicamos la operación neutra. Ahora, en este caso, si está totalmente dentro, entonces toda la información que le aplicamos al rango, toda la información que está dentro del rango LR, perdón, dentro del rango del nodo V, nos sirve. Entonces simplemente hacemos ans el valor del nodo V, ¿no? En este caso lo voy a anotar por STV. Y ahora, en este caso,
pues lo que tenemos que hacer es buscar en sus dos hijos. Ajá. Entonces lo que hacemos es que recursivamente nos movemos a sus dos hijos y vamos a repetir estas mismas preguntas. Eventualmente vamos a obtener un conjunto de nodos que es, que es la mínima cantidad de nodos necesarios para representar el rango y obviamente representa el rango LR totalmente. Ahora, ¿cuántos de estos nodos se utilizan? Ya les dije que es O n log n. Vamos a demostrar. Como les dije, el árbol es el segment tree es un árbol binario en donde cada nodo representa la primera mitad del rango del padre. Eso quiere decir que cualquier camino de nodos que formemos hacia abajo va a tener una profundidad de a lo más O log n. eh, Va a tener una profundidad de a lo más O log n. ¿Por qué? Porque estamos dividiendo el tamaño del rango entre dos. Entonces, una vez que lo dividamos logaritmo dos veces, pues ya no lo vamos a poder dividir más, porque va a ser del tamaño 1. Entonces, es por eso que podemos hacer la siguiente afirmación. El árbol tiene profundidad O log n. ¿Sí? Muy bien. Ahora, lo que vamos a hacer es demostrar el siguiente lema. El lema es, en cada nivel del árbol no hay más de dos nodos activos. Un nivel del árbol es, por ejemplo, este es un nivel, este es otro nivel, este es otro nivel, este es otro nivel. Podemos ver que hay a lo más O log n niveles, porque la profundidad es a lo más O log n. Entonces, lo que vamos a hacer es que en cada nivel, a lo más va a haber dos nodos que contribuyen un rango a nuestra respuesta, ¿no? O sea, para nuestro rango total. La manera para demostrar esto lo haremos por contradicción. Supongamos que en un nivel hay tres nodos que satisfacen, que están activos, o sea, eh, que contribuyen su rango a la respuesta. Podemos llamar a este N de LED, a este M por la mitad y a este R por right. La primera idea es que L, M y R tienen diferentes padres. ¿Por qué? De nuevo, por contradicción. Si dos nodos, llamémoslos L y M, tuvieran el mismo padre, entonces, como esos dos nodos están activos, quiere decir que todo el rango del padre está activo. Entonces, nuestro algoritmo hubiera usado el padre antes que estos dos nodos. El mismo razonamiento se utiliza para M y R y el mismo para L y M. Es por eso que los nodos tienen diferentes padres. La siguiente propiedad que podemos deducir es que L es un hijo derecho y R es un hijo izquierdo. ¿Esto por qué es cierto? Bien, supongamos, por ejemplo, que L es un hijo izquierdo. Eso quiere decir que el nodo a la derecha no está activo, porque si estuviera también activo, entonces, de nuevo, habríamos usado el padre en nuestro algoritmo, lo cual no fue porque él está siendo usado. Entonces, como, como el hijo derecho no está siendo usado, pero sin embargo hay nodos que se encuentran más a la derecha, para esto recordemos que es un rango continuo, entonces, todos los valores que estén entre R y L, todos los nodos van a ser usados. Eso quiere decir que si M está siendo usado, pues entonces el hijo, el hermano de M, también debería ser usado, porque está entre L y M, pero supusimos que no está siendo usado, porque L es el hijo izquierdo. Por lo tanto, es una contradicción. Así que L tiene que ser hijo derecho. El mismo razonamiento se usa para R.
R no puede ser un hijo derecho, porque si no, el otro hijo es su hermano izquierdo, tendría también que ser usado. Entonces es una propiedad que nos va a ser útil en un momento. Muy bien, ahora para completar la demostración, lo haremos por dos casos. Primero, supongamos que M es un hijo izquierdo. En este caso, eso quiere decir que existe un padre, existe aquí un hijo, y este nodo no está siendo considerado. Porque si fuera considerado, entonces, de nuevo, nuestro algoritmo hubiera usado primero al padre de M. ¿No? Pero si este nodo no está siendo considerado, no se puede porque el rango es contiguo. Y sabemos que existe un nodo que está siendo usado más a la derecha, que es R. Entonces, pues necesariamente el hijo derecho tendrá que ser usado. Por lo tanto, M no puede estar siendo activo. Sería una contradicción a nuestra hipótesis contradictoria inicial. Ahora, el caso donde M es un hijo derecho es análogo. ¿Por qué? Porque entonces el hijo derecho, el hijo izquierdo, tampoco puede estar siendo usado. Pero es contradictorio porque tiene que ser usado porque él está más a la izquierda. Entonces, M tampoco puede ser activo. Por lo tanto, ya probamos los dos casos, M es un hijo izquierdo y derecho, no puede ser usado, por lo tanto es una contradicción a la hipótesis, así que no pueden existir tres nodos los cuales estén siendo activos en el mismo nivel. Por lo tanto, hay a lo más 2 por O log n, o sea, 2 por cada nivel, nodos activos. Es decir, hay O log n nodos activos. Y así terminamos la demostración. Ahora, surge una pregunta que es todavía más interesante. Bien, les doy unos segunditos para pensarlo. La respuesta es enólogo N, de nuevo. O sí. Y muy bien. ¿Por qué esto es cierto? Consideremos en el árbol a los dos nodos que están en los extremos, es decir, el nodo que está siendo usado más a la izquierda y el nodo que está siendo usado más a la derecha. Entonces, todos los nodos que estén en este rango, es decir, todos los nodos que estén como en este segmento, tienen que ser usados porque es un rango contiguo. Pero lo que podemos notar es que cuando vayamos bajando en el camino hasta que nos topemos a este nodo, todos los nodos que estén a la izquierda, o por ejemplo acá, la- perdón, a la derecha, se van a activar, ¿no? Porque aquí tenemos otro nodo que está siendo usado. Entonces todos los nodos que estén hacia acá tienen que ser usados, necesariamente. Tal vez por aquí. Ajá. De la misma manera, todos estos nodos tienen que ser usados. Y ahora, como encontrar el valor de estos nodos es un tiempo constante, nada más preguntamos por su valor, igual acá. Entonces vamos a recorrer, nos va a tomar encontrar estos dos nodos o log n. Y en su camino, pues vamos a tener que encontrar el valor de otros log n nodos. Por lo tanto, la complejidad es asintóticamente o log n. Esta demostración no es tan formal, pero es la idea. Muy bien, entonces ahora sabemos qué es un segment tree, sabemos para qué nos sirve y sabemos cómo construirlo. Y además sabemos hacer una operación, que es encontrar el valor de, de la operación aplicada a todo un rango. Pero también existe otra operación que podemos hacer en un segment tree, la cual es un update. Es decir, actualizar un único valor
en el árbol. En este caso, cuando cambiamos un único valor, por el momento, en lugar de considerar actualizar un rango, vamos a considerar actualizar un único elemento en el arreglo. Muy bien, si es un árbol que almacena un arreglo de tamaño 4, por ejemplo, podemos notar que si cambiamos el valor de este nodo, los únicos valores que se ven afectados son los del camino hacia la raíz únicamente, y sabemos que existe un solo camino porque es un árbol. Eso quiere decir que como el tamaño del camino es a lo más log n, entonces a lo más log n nodos son afectados. Entonces únicamente tenemos que recalcular el valor de los nodos que estén en el camino hasta la raíz. ¿Esto cómo se puede hacer? Pues cambiamos el valor y ahora recalculamos el valor del padre, ahora recalculamos el valor del abuelo y así nos seguimos, ¿no? Esa es la idea, ese es el algoritmo. Con el mismo algoritmo como lo construimos, simplemente ahora es verificar cuándo entramos en el rango y no cambiar rangos que no están dentro. Y luego recalcular recursivamente a sus padres, ¿no? Como, como cuando lo construimos. Más adelante explicaré eh, el código para hacer esto. Cómo construimos esa función más específicamente. Entonces, ya vimos cómo encontrar, cómo updatear un valor, pero únicamente cuando es un valor en el arreglo. Ahora, ¿qué sucede si tenemos un rango? Si queremos como hacerle una operación a todo un rango. Muy bien, existe un algoritmo llamado lazy propagation, el cual nos sirve para calcular esto. ¿Sí? La manera en la que se hace es que tendremos ahora dos árboles. Un árbol, en este caso el de la izquierda, representa nuestro segment tree. Y el segundo árbol, el de la derecha, representa nuestro árbol lazy. Ahora, lo que vamos a hacer es que cuando nos dan un update, nosotros vamos a, de la misma manera que lo hicimos en la query, encontrar los nodos cuya combinación nos dan el rango completo. ¿Sí? Y a cada uno de esos nodos, aquí en el lazy, lo que les vamos a hacer es decir, ah, mira, ahora necesitas hacerle la operación X a todo este rango, ¿no? Supongamos que este es el único que fue usado. Y lo dejamos así. Ahora, si enseguida nos hacen una query y, por ejemplo, la query considera este nodo y este nodo, entonces lo que vamos a hacer es que cada que visitemos un nodo, vamos a preguntar si hay algo en el lazy en ese nodo. En este caso, aquí sí hay un valor. Dice que tenemos que actualizarle X a este nodo, ¿no? Entonces, se lo actualizamos y ahora en el lazy eliminamos lo que teníamos que actualizar en ese nodo y lo pasamos a sus hijos, porque todos los valores que estén en su subárbol están en el mismo rango y además, pues también necesitan ser actualizados. Entonces nada más lo bajamos a sus dos hijos, así como solamente actualizamos cuando lo tengamos que hacer. Y pues aquí en la query, pues nada más lo hacemos normalmente, ¿no? En estos nodos no hay nada en el lazy, entonces pues nada más regresamos este valor, ¿no? Y este valor se va a regresar actualizado. Ahora, ¿qué pasa si en una siguiente update, una vez que actualizamos, por ejemplo, aquí X, tenemos que volver a pasar por este nodo X? Ah, pues entonces ahora actualizamos X aquí en el segment tree, lo eliminamos de acá, o sea, aquí ya le actualizamos X, ya está actualizado, y hacemos lo mismo, bajamos la actualización a sus dos hijos. ¿Sí? Y así nos la seguimos. Y ahora aquí tenemos que decir, ah, bien, y ahora tienes que hacerle la operación Y a todo este segmento, ¿no? Porque es la nueva update que nos hicieron. Y así se va la cosa. Entonces esto es lazy propagation. Al tener un árbol extra para poder, eh, para poder hacer las actualizaciones de una manera perezosa. Es decir, solo hacerlas cuando tengamos que. Y pues la complejidad de un update es la misma que la de la query. Nada más es encontrar a los nodos cuya combinación nos dan el rango. Entonces, ahora podemos hacer un update en tiempo log n. Cuando en el otro caso, pues tenemos que updatear cada valor del rango individualmente
haciéndolo en un algoritmo de complejidad o en el log-n, lo cual es bastante lento. Bien, ahora daremos un ejemplo para comprender bien cómo funciona el segment tree en un problema dado, ¿no? El problema es que nos dan un arreglo de n elementos y nos dan dos queries, dos tipos de queries. Encontrar el mínimo en un rango y cambiar un valor en el arreglo por uno dado. Este es un problema clásico de segment tree. Vamos a ver cómo hacerlo y a su vez explicamos cómo programar las funciones que mencionamos antes. Aprovecho para hacer una pequeña publicidad a FarmManager, que es un manejador de archivos que funciona también como editor y es muy útil porque te permite usar plugins interesantes como este, que me permite usar templates. Voy a usar uno así. Bien, entonces para el problema necesitamos leer la entrada para la cual creé un arreglo de tamaño n y definí n como una constante que es 100.000, o sea, el tamaño máximo es 100.000. Y ahora hay que construir nuestro segmento. Para eso voy a utilizar una función llamada bool, la cual va a recibir como parámetros el, el nodo en el que estamos y el rango que representa. Para poder decir en qué nodo estamos, vamos a representar el árbol como un arreglo. Y cada posición en el arreglo va a decirnos el valor que hay en ese nodo. Una posición representa un nodo y el valor del arreglo en esa posición es el valor del nodo. Voy a decir que la raíz es el valor 0 y pues obviamente representa el rango 0 a n menos 1. También necesitamos pues el arreglo que va a representar a los nodos. Algo que olvidé mencionar es que el tamaño máximo, el tamaño en, en el que caben los nodos, es decir, la cantidad de nodos que hay en el árbol, está superiormente acotada por 4 años. La demostración se deja de ver. Entonces, la función boolean pues va a ser de tipo void y va a recibir el índice del nodo en el arreglo y el rango que representa. Primero hay que construir los casos que ya sabemos, es decir, cuando el rango representa un solo elemento. Entonces, si el rango es de tamaño 1, es decir, L es igual a R, entonces el valor del nodo es AL, ¿sí? O AR es lo mismo. No hacemos nada más. Si no, entonces necesitamos saber cuál es el índice del valor, cuál es el índice del nodo izquierdo en el arreglo y cuál es el índice del nodo derecho en el arreglo. Para eso necesitamos una función que sea inyectiva, es decir, que no mapee dos valores a un mismo valor, dos valores distintos a un mismo valor, y que quepan el arreglo segment-tree, ¿no? Muy bien, las variables left y right nos van a decir cuál es el valor, cuál es la posición en el arreglo del hijo derecho, izquierdo y derecho, respectivamente, del nodo. Esta función es una función inyectiva porque un nodo solo se mapea a el hijo derecho y el hijo izquierdo se mapean a un único nodo para cada nodo. Queda también como demostración. Lo siguiente es reconstruir recursivamente a los hijos izquierdos y derechos. Entonces, tenemos que construir recursivamente a el hijo izquierdo que representa el rango desde N hasta mí y al hijo derecho que representa el rango desde la mitad más 1 hasta el right, hasta el final del rango. Y ahora, ¿cómo se construye un valor en el nodo? Pues habíamos dicho que era aplicar la operación a los valores de sus dos hijos. En este caso la operación es el mínimo. Queremos calcular el mínimo en un rango. Así que va a ser el mínimo entre el valor del hijo izquierdo y el valor del hijo derecho. Ahora, para fines del problema, únicamente vamos a leer la entrada completa, que es las queries. Bien, este código que acabo de escribir lo que hace es leer queries y detectar qué tipo de query es. Si es el tipo 1, entonces va a ser una query de obtener el mínimo. Y en caso contrario, va a ser una query de updatear un valor. En esta query necesitamos leer cuál es el rango. En este caso lo voy a llamar ID. Y la respuesta va a ser una función llamada query
que nos va a regresar el valor mínimo en un rango. Los parámetros que recibe query es el índice del nodo actual en el arreglo y qué rango representa. Además, el rango en el que estamos buscando. Inicialmente en el algoritmo, el primer nodo es la raíz y representa el rango 0 a n-1. Buscamos el rango a. Estos son nuestros parámetros y es una función que regresa un entero porque el mínimo pues va a ser un valor entero. Si los valores de la regla. El primer caso por el que tenemos que preguntar es si el rango en el que estamos actualmente está totalmente contenido en el rango que buscamos. Entonces eso quiere decir que si el rango total que buscamos, el inicio, es menor al inicio de nuestro rango y el final de nuestro rango es menor al final del rango que buscamos, pues entonces está totalmente contenido, en cuyo caso retornamos su valor. Si no está contenido, podemos preguntar si está totalmente fuera, lo cual se da si L es mayor a B o R es menor a A, en cuyo caso debemos retornar el neutro. El neutro para el mínimo es infinito. Voy a asumir que los valores son menores o iguales a 10 a la 9, por lo tanto, el infinito en realidad lo podemos representar como 10 a la 9. En otro caso, el rango está parcialmente contenido del hijo izquierdo y del hijo derecho, la cual se da de esta manera. Ahora, en el caso de que la query sea de tipo T, pues nada más tenemos que leer qué índice, qué valor va a ser el que se necesita y updatear su valor. De nuevo, los parámetros que recibimos son pues el rango inicial, el nodo inicial, que es la raíz, y pues le decimos qué índice y qué valor. Los casos es si el rango está fuera, es decir, si L es mayor que I o R es menor que I, entonces está fuera, así que no hacemos nada, simplemente se nos retira. En caso de que esté totalmente dentro, quiere decir que el nodo ya es el que almacena el valor, que solamente es L y R tienen que ser ambos iguales ahí, en cuyo caso, pues simplemente actualizamos el valor del ciclo. Y ahora debemos también actualizar a los hijos derecho e izquierdo. Y pues, ¿cómo se actualiza un nodo actual? Pues simplemente recalculamos su valor, el cual es el mínimo entre el valor de su hijo izquierdo y su hijo derecho. Y de esta manera completamos la implementación del programa. Vamos a calarla. Pequeño detalle, aquí es en realidad mayúscula. Y aquí tenemos que decirle que es un entero, al menos. Bien, aquí hay un error, aquí no es file, sino es R. Bien, vamos a calarlo con el mismo caso de acá. En este caso, son 5 elementos, 4, 1, 3, 6 y 2. Y vamos a tener 3 queries. Una del tipo 1, que es el mínimo, y vamos a contar por el mínimo del rango 1 a 4. Una de tipo B, que vamos a actualizar el valor en la posición 1 a 7. Y finalmente, una query de tipo mínimo en todo el arreglo. Bien, en la primera query nos dicen que el valor mínimo es 1, lo cual es cierto. Y en la segunda nos dicen que el valor mínimo es 2, lo cual es cierto, pues el 1 cambió su valor a 7. Parece que está bien. Y esta es la implementación del ciclo. Les voy a dar una ojeada para que lo puedan ver. Muy bien, este problema es un problema de lazy propagation. Y lo que se tiene que cambiar es la función update y la función query. Para no alargar tanto el video, voy a dejar este problema como un problema lector
y dejo el código en la descripción. Y si tienen problemas implementándolo, está en la descripción. Este, pero bien, para asegurarse que entendieron bien el problema, porque es un problema clásico, les recomiendo hacerlo por ustedes mismos. Por favor, déjenme ideas en los comentarios sobre qué temas podría hacer luego. Qué temas estarían padres. Tal vez un tree, tal vez Penguin Tree, o tan simple como una cola de prioridad, tal vez. Bien, espero sus ideas. Este video está dedicado al buen Irving. Es uno de mis mejores amigos. Entonces, sí. Solicito este video. Aquí les dejo la foto. Bien, espero que les haya gustado mucho. Nos vemos a la próxima. Hasta la otra.